El fogón ya está encendido. Tomen asiento. Existen sonidos que uno aprende a ignorar viviendo en el campo. Los perros ladrando a lo lejos, la madera tronando de madrugada, el viento colándose por las rendijas de una casa vieja. Y luego están los otros, los que uno no debería escuchar a ciertas horas. En mi caso, era una escoba. Tenía 9 años la primera vez. Vivíamos en una casa al borde del pueblo, no aislada del todo, pero sí lo suficiente como para que de noche uno sintiera que el mundo terminaba unas cuantas calles más abajo. Mi abuelo la había construido cuando todavía no había pavimento y las lluvias convertían todo en lodo. Era grande de esa manera antigua, con corredores largos, techo alto, puertas pesadas y cuartos que guardaban siempre un poco de humedad y oscuridad, aunque fuera de día. Vivíamos en esa casa mi mamá, mi abuela y yo. Y cada madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, alguien barría afuera. La primera vez no le tomé demasiada importancia. La segunda vez creí que era un sueño. Pero a la tercera le pregunté a mi mamá quién barría a esas horas. Recuerdo perfectamente cómo dejó de mover la cuchara mientras preparaba su café. No respondió de inmediato. Miró a mi abuela. Mi abuela siguió comiendo. «Si la escuchas», dijo mi mamá, «no te asomes». Así, sin mayor explicación. «¿Quién es?», pregunté. «Nadie». «Entonces, ¿por qué barre?». «Porque sí». Y cambió el tema. Esa noche me quedé despierto esperando con el reloj junto a mi cama. 2:41 de la mañana. 2:52 de la mañana. 2:58 de la mañana. Y entonces el sonido. Más cerca, del otro lado de la ventana. Me levanté, caminé hasta la cortina y justo cuando iba a apartarla, escuché la voz de mi abuela desde el rincón del cuarto. «No abras». Casi grité del susto. Ella estaba sentada en su mecedora, a oscuras, mirándome. No supe cuánto tiempo llevaba ahí. «Vuelve a la cama», me dijo. «¿Quién está afuera?». Mi abuela tardó unos segundos en responder. «Hay cosas que solo quieren que las mires una vez». No me acerqué a la ventana, pero seguí escuchando la escoba durante casi 1 hora. A la mañana siguiente salí corriendo al patio. No había hojas, no había tierra removida, no había nada. El suelo estaba completamente limpio, como recién barrido. Con el tiempo aprendí a vivir con eso. Las personas nos acostumbramos a casi cualquier cosa si ocurre suficientes veces, incluso a lo imposible. El sonido de la escoba se volvió cotidiano, como parte de la casa, como el crujido del techo o el olor a leña que nunca se iba del todo. Hasta que mi abuela murió. Esa fue la primer noche en que la escoba sonó dentro de la casa. Me senté en la cama con el corazón golpeándome fuerte. Mi mamá también estaba despierta. Podía escucharla llorando en el cuarto de al lado. Y la escoba avanzaba por el pasillo, lenta, hasta detenerse justo afuera de mi puerta. Contuve la respiración y el sonido cesó. Pero luego, un solo golpe suave sobre la madera. No abrí, mi mamá tampoco. A la mañana siguiente encontramos tierra húmeda en el corredor, como si alguien hubiera entrado con los pies mojados. Mi mamá limpió sin decir una palabra, pero desde ese día empezó a dormir con un rosario en la mano. Pasó el tiempo, crecí, me fui del pueblo para estudiar y durante un tiempo lo olvidé todo. La ciudad ayuda con eso.
El ruido constante, las luces, la gente, el ajetreo. Uno deja de escuchar ciertas cosas cuando hay suficiente ruido que las tape. Cuando regresé, tenía 26 años. Mi mamá se había enfermado y necesitaba que alguien estuviera con ella para cuidarla. La casa seguía igual, más vieja, más silenciosa, como si hubiera estado esperando tranquilamente. La primera noche de regreso, me desperté a las 3 en punto de la mañana. Abrí los ojos y ahí estaba, el sonido de siempre, afuera, en el patio. Fui al cuarto de mi mamá. Estaba despierta, sentada en la cama, escuchando. Me miró y antes de que yo le preguntara nada, me dijo, nunca se fue. ¿Qué es?, le pregunté por primera vez en mi vida como adulto. Miró hacia la ventana. El sonido seguía. Tu abuelo decía que tiene que dejar todo limpio antes de llevarse a alguien. Al día siguiente fui a buscar a don Julián, un vecino viejo que había conocido a mi abuelo y que tenía memoria larga para las cosas que daban miedo. Cuando mencioné la escoba, dejó de sonreír. Me contó que antes de que existiera nuestra casa, en ese terreno vivía una mujer sola, viuda, que barría todas las noches aunque no hubiera nada que limpiar. El pueblo empezó a murmurar y a correr chismes, pero entonces comenzaron las primeras muertes. Primero un niño, luego un hombre, luego una mujer. Y cada vez alguien juraba haber escuchado a la escoba barriendo la noche anterior. La gente empezó a evitarla y ella se apartó del resto del pueblo. Luego vino una inundación grande y encontraron a la mujer dentro de su casa, sentada, con la escoba entre las manos. Mi abuelo compró el terreno unos meses después, muy barato, porque nadie más lo quería. Pero, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué barre?, le pregunté a don Julián. Él tardó en responder. Busca polvo, suciedad. ¿Suciedad?, le pregunté. Sí, pero no de la que se barre. Y después de eso, don Julián no dijo una palabra más. Esa noche regresé inquieto. Mi mamá dormía. La casa olía a humedad, a tierra mojada. Miré el reloj, 2:57 de la madrugada. Y entonces el sonido. Pero esta vez venía del patio interior, más cerca que nunca. Me levanté, fui a la ventana y por primera vez en mi vida miré. Al principio solo vi oscuridad, el patio, las macetas, la vieja pila de agua. Luego, un movimiento. Una silueta cruzó frente a la luna, delgada, encorvada, barriendo con movimientos lentos y parejos. El sonido correspondía exactamente con el movimiento de sus brazos. Entonces, el sonido se detuvo y la figura dejó de barrer. Lentamente giró la cabeza hacia mi ventana. No distinguí rostro, solo algo oscuro donde deberían estar los ojos. Y entonces escuché abrirse la puerta del cuarto de mi mamá. Corrí. Ella caminaba dormida por el pasillo, descalza, con los ojos cerrados, avanzando hacia la puerta principal, con una determinación que no tenía ni cuando estaba despierta. La escoba volvió a sonar afuera, más fuerte, como llamándola. La sujeté del brazo. Estaba helada. «¡Mamá!». No respondió. Siguió intentando avanzar. «¡Despierta!». Y entonces escuché su voz, de mujer ya muy vieja, del otro lado de la puerta. Todavía no termino. Mi mamá abrió los ojos, pero no estaba despierta del todo. Miraba la puerta principal con una expresión que yo nunca le había visto. El sonido de la escoba se detuvo de pronto y tocaron a la puerta.
Mi madre intentó soltarse de mí con una fuerza impresionante. «Déjame abrir». La sostuve como pude. Los golpes volvieron más fuertes. Y entonces el sonido arrancó de nuevo, pero ya no afuera, adentro, detrás de nosotros. Giré despacio. No había nadie en el corredor, pero el sonido avanzaba hacia nosotros. Mi madre comenzó a llorar de pronto. «¿Qué pasa, mamá?», le pregunté. Ella me dijo: «Dice que sigues tú». La luz se fue de golpe. La casa quedó completamente a oscuras. El sonido se detuvo justo frente a nosotros. Un suspiro, muy cerca, casi frente a mi cara. El olor a tierra mojada y una voz anciana diciendo: «Falta uno». La luz volvió y mi madre se desvaneció en mis brazos. Esa semana la internaron. Los médicos encontraron algo que antes no habían detectado: cáncer en etapa terminal. Demasiado tarde para hacer algo. Murió 12 días después de eso. Mientras limpiaba la casa, encontré tierra debajo de su cama. Mucha tierra, y entre de ella, cabellos largos y canosos, como si alguien hubiera dormido ahí durante años sin que nadie lo supiera. Algunas semanas después, rematé la casa y me fui del pueblo. Me mudé a un departamento en la ciudad, lo más apartado del pueblo que me fue posible. Es un quinto piso, sin patio, sin árboles, sin tierra. La primera noche dormí de maravilla, y la segunda también. Pero a la tercera desperté exactamente a las 3 de la mañana. Y desde el pasillo del edificio escuché la escoba. Me senté en la cama sin moverme. El sonido avanzó por el pasillo hasta detenerse frente a mi puerta. Y continuó barriendo muy lentamente, como marcando el lugar, como dejándolo limpio antes de ponerse a trabajar. Y luego, muy bajito, del otro lado de la puerta, su voz: Ya casi. «El fogón ya está bajando. Cuídense en el camino. Y si alguna madrugada escuchan algo que no tiene explicación, es mejor no asomarse por la ventana. Hasta la próxima noche. El fogón los espera».